La inserción del cristianismo en la economía sacramental sucede mediante la fe y los sacramentos. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Hola, con beneplácito le presento la sexta entrega de este curso en su segunda temporada. Soy Vitalino Janel y espero que usted y yo nos acompañemos hasta el final de este episodio. En este episodio hablaremos de la economía sacramental de la salvación. El contenido de este episodio está compuesto con párrafos seleccionados de las publicaciones de Miguel Fuentes, John M. de Arza, Vittorino Girardi y José Francisco Hernández Medina. Para empezar, respondamos a la interrogante ¿qué es la economía de la salvación? Y lo hacemos con una respuesta que encontramos en la página web El Teólogo Responde, bajo la responsabilidad del padre Miguel Fuentes en estos términos. Por economía de la salvación se entiende un régimen o el conjunto de todo lo dispuesto por Dios en orden a la salvación de los hombres y la administración que de los bienes espirituales y de la gracia ha confiado en su iglesia. Se habla de economía sacramental, que consiste en la dispensación de los sacramentos. Pero vayamos al origen del concepto de la expresión economía de la salvación, apoyándonos en la investigación de José Francisco Hernández Medina, quien dice: la expresión economía de la salvación, de alto contenido y repercusión teológica a lo largo de la historia de la salvación, tiene un origen paulino. Según nos describen los diversos diccionarios teológicos y patrísticos existentes, el término economía, que significa etimológicamente administración, sobre todo doméstica o gobierno, indica en el Nuevo Testamento el plan o el ordenamiento de la salvación, la disposición salvífica que Dios tiene en su providencia. La palabra se aproxima al uso técnico habitual en el siglo II para indicar historia de la salvación. Economía, para un griego que la denominaba oikonomía, significaba en primer lugar la administración de la casa y después, por extensión, también podía significar cuidado, disposición, proveimiento. Aplicándolo a salvación, es la disposición salvífica de Dios, el plan establecido por Dios para llevar a todos los hombres a la salvación al final de los tiempos, rescatándolos de la esclavitud del pecado. Esta economía responde, según nos atestigua San Pablo, a un misterio escondido en Dios antes de todos los tiempos. Su origen es pues neotestamentario y su punto de partida principal está en la carta de San Pablo a los Efesios. Es el plan de salvación, el benévolo designio que en él se propuso de antemano, que Dios ha establecido según su beneplácito, llevando la historia a su plenitud, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios 1:10. La carta a los Efesios comienza con una alabanza a Dios, en la cual el apóstol, aún sin hablar de una economía trinitaria, explícitamente la deja insinuada, pero marcando a su vez que el centro de toda bendición de Dios es Cristo, pues todo ha sucedido y realizado en Él, que a partir de Él lleva la historia a su plenitud. A su vez, en la carta a los Colosenses, así como en la de primera a Timoteo, San Pablo insiste en diversas formas sobre este concepto. En Efesios 3:9, Pablo vuelve al tema hablando de este cumplimiento del misterio de la salvación como de algo que ve la luz tras haber permanecido por siglos oculto en Dios, haciéndonos a todos partícipes de su divina economía de salvación. Esta economía responde, según San Pablo, a un misterio escondido en Dios antes de todos los tiempos. La realización de este plan comenzó con la encarnación del Verbo en el seno de María Santísima. A su vez, una noción también bíblica afín a la noción de economía salvífica es la de misterio.
Como tantos puntos de base en el desarrollo teológico, es una vez más en San Pablo donde encontramos el inicio de una doctrina que dará luz a un aspecto hermosísimo de la revelación divina. Será de estos trechos paulinos sobre los que los padres de la Iglesia se basarán para explicitar por primera vez la doctrina sobre la economía de la salvación. Esta afirmación es, en el fondo, una profesión de fe que explica el modo en que Dios llevó a cabo la redención del género humano. Es nada más y nada menos que la entrada en la historia de la segunda persona de la Trinidad, o sea, la redención. Y, según Vittorino Girardi, la respuesta nos viene indicada por el sentido originario de la palabra economía. Ella se compone de dos términos griegos, oikia, que significa casa, y nomos, que corresponde a la ley o norma. Economía, pues, significa el conjunto de normas y reglas para una buena y eficaz conducción de todo lo que interesa a la propia casa, y entonces también de la vida de la familia que en ella vive. De ahí se pasó a hablar del ecónomo como del administrador o encargado para que todo funcione en una casa o en una comunidad. Obviamente, se trata de una labor que implica reflexión, programación y consecuente ejecución. Es por eso que las funciones del ecónomo se acercaron a las del mayordomo, es decir, al que tiene principal autoridad en la conducción de una casa, que en latín se dice domus, o de una mansión. Como podemos apreciar, sigue diciendo Monseñor Vittorino, de este modo el término economía se fue alejando de indicar solo el aspecto administrativo del dinero y de los bienes, para indicar el modo general de pensar, programar y ejecutar un determinado proyecto. Y sigue, si ahora aplicamos este término a la historia de la salvación, fácilmente comprendemos que cuando hablamos de economía salvífica o de la salvación, nos referimos a cómo Dios ha proyectado, programado y ejecutado el plan de salvación que en su infinita misericordia ha querido para todos nosotros. Se trata de lo que San Pablo llama misterio y que nadie conocía hasta cuando en distintas etapas Dios lo fue revelando, culminando su plena manifestación y ejecución en Cristo. En la carta a los Efesios, el apóstol de los gentiles escribe: este misterio no fue dado a conocer a los hombres en las pasadas generaciones, tal como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles. Esto es, que los gentiles, o sea, los paganos, incorporados a Cristo Jesús y por medio del Evangelio, son coherederos con los judíos, miembros del mismo cuerpo, que es la Iglesia, y copartícipes de las promesas divinas. Continúa el autor citado. Un poco más adelante en la misma carta leemos: a mí, el más pequeño de todos los fieles, ha concedido Dios la gracia de anunciar a los gentiles las insondables riquezas de Cristo y de iluminar a todos y de esclarecer cómo se ha ido manifestando y realizando el misterio escondido desde siglos en Dios, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea plenamente manifestada, conforme al previo designio eterno que Dios realizó en Cristo Jesús. Es por esto que San Pablo, en otra carta suya, la carta a los Gálatas, afirma que los tiempos han llegado a su plenitud, porque el proyecto salvífico de Dios ha llegado precisamente a su plenitud en Cristo y por Él. Nuestro Dios es un Dios que salva, y que tanto nos ama que nos ha enviado y entregado a su Hijo para que lleve a cumplimiento su proyecto de salvación. Es un proyecto que supera toda expectativa humana. Una vez más, lo comenta sorprendido y asombrado San Pablo en su carta a los romanos. Cristo murió por los impíos. Apenas habría, añade, quien muera por un justo, por un hombre de bien. Tal vez se atrevía uno a morir. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, comunicándoles así la suya propia, que es eterna. Finalizamos citando algunas de las conclusiones de la Comisión Teológica Internacional insertas en el libro La reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. Así, numeral 183.
La economía sacramental, como economía encarnatoria, exige de por sí una visibilidad de la gracia. La Iglesia heredera y continuadora de la obra de Cristo constituye en la historia ese signo visible. Su sentido no se reduce a procurar los medios salvíficos para los propios fieles. Hace visible en el mundo la gracia salvífica de Dios. Si la Iglesia desapareciera, la tangibilidad histórica de la salvación en Jesucristo se desvanecería. Por eso, la Iglesia misma presta un servicio para todos. Es el medio y el instrumento que proclama la presencia en la historia del designio universal de la salvación en Jesucristo. Cada cristiano participa en esta misión eclesial, que cada sacramento refuerza a su modo. En cada sacramento se da una recepción del don de Dios, una configuración con Cristo y una misión eclesial para la vida del mundo. Numeral 186. La inserción del cristiano en la economía sacramental sucede mediante la fe y los sacramentos. Los sacramentos ofrecen a aquellos que lo desean y se disponen adecuadamente algo tan valioso como la prenda de la vida eterna y la cercanía amorosa de Cristo. Numeral 190. La dinámica de la economía sacramental se puede leer como la alianza de Dios con su pueblo, una imagen a la que no son ajenas las connotaciones nupciales. En el conjunto del misterio de Cristo acontece la renovación definitiva e irrevocable de la alianza de Dios con su pueblo mediante Cristo. Los cónyuges cristianos, al desposarse en el Señor, se convierten en signo que testimonia el amor que preside la relación de Cristo con la Iglesia. Numeral 194. La economía divina de la salvación comienza con la creación, se realiza en la historia y camina hacia la consumación eterna. Ahora bien, no toda mirada a la historia capta en ella la presencia de la acción de Dios. Por ejemplo, que la salida de Egipto fuera liberación obrada por Dios. De igual modo, sobre Jesucristo se puede saber que hizo milagros o que fue crucificado, pero solamente la mirada de fe reconoce en los milagros signos de su mesianeidad y divinidad. No el poder de Belcebú, o en la cruz que ahí acontecía el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y no solamente un ajusticiamiento. No olvide que los sacramentos no solo son devoción, nos invitan a la acción. De cada sacramento se deriva un compromiso humano hacia nuestro prójimo. En el siguiente episodio hablaremos sobre los fundamentos bíblicos del sacramento del bautismo. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en el siguiente episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.